Las cámaras del aeropuerto de Madrid captaron el último abrazo entre Laura y Sergio. Fue breve, frío, casi sin palabras. Pero antes de que él desapareciera entre la multitud, ella dijo algo que todos recordarían después. Cuando vuelvas, ya nada será igual. Sergio asintió sin voltear. Tomó su maleta y caminó hacia la puerta de embarque rumbo a México. Lo que ninguno de los dos sabía es que esa despedida no era un hasta luego, era un adiós definitivo, porque Sergio nunca regresó. Y lo que la investigación descubrió después dejó a dos países en shock. Madrid, diciembre de 2019. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba abarrotado como cualquier viernes por la tarde. El bullicio era ensordecedor. Familias arrastrando maletas de colores brillantes, turistas tomando selfies frente a las pantallas de vuelos, ejecutivos hablando por teléfono con auriculares inalámbricos mientras caminaban a paso firme, todos con prisa, todos con un destino, todos con alguien esperándolos al otro lado del mundo. Pero entre toda esa multitud, entre todo ese movimiento frenético, había una pareja que no hablaba. Laura Benítez y Sergio Molina estaban frente a frente, separados apenas por 1 metro de distancia, pero con un abismo emocional que parecía inconmensurable. Entre ellos, las maletas actuaban como un muro invisible, como una barrera física de todo lo que ya no podían decirse. Ella tenía 28 años. Cabello castaño recogido en una coleta simple que dejaba ver unas ojeras apenas disimuladas con maquillaje. Las manos metidas profundamente dentro de los bolsillos de su abrigo gris. Ese mismo abrigo que Sergio le había regalado 2 navidades atrás. Sus ojos miraban hacia el suelo, hacia las baldosas brillantes del aeropuerto, hacia cualquier lado menos a él. Sergio, 31 años, miraba su teléfono cada 3 segundos. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro tenso, nervioso, inquieto. Sus dedos deslizaban notificaciones sin realmente leerlas. Era un gesto mecánico, una excusa para no hablar, para no mirarla, como si quisiera estar en cualquier lugar del mundo menos ahí, frente a la mujer con la que había compartido 3 años de su vida. Las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron todo, cada segundo de ese momento que después sería analizado una y otra vez por investigadores. El abrazo fue breve, durísimo, frío como el invierno madrileño que caía afuera, sin palabras, sin ese «te voy a extrañar» que cualquier pareja diría en un momento así. Laura dio un paso atrás primero, casi como si el abrazo le quemara, como si no pudiera soportar estar cerca de él ni un segundo más. Sergio levantó su mochila negra, la que usaba para sus viajes de trabajo, y giró hacia la puerta de embarque con un movimiento mecánico. Sus hombros estaban tensos, rígidos. Pero antes de irse, antes de perderse entre la multitud de viajeros, ella dijo algo. Sus labios se movieron con precisión. Las cámaras no tienen audio, pero los testigos lo recordarían después con exactitud absoluta. Una pareja mayor que esperaba en la fila cercana, un empleado de la aerolínea que pasaba con su maleta de mano. Todos escucharon esas palabras que después cobrarían un significado profético, escalofriante. Cuando vuelvas, ya nada será igual. Sergio se detuvo por un instante, apenas medio segundo. Sus hombros se tensaron aún más, pero no se giró. No preguntó qué quería decir, no pidió explicaciones, simplemente asintió con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible, y se fue caminando hacia la puerta de embarque sin mirar atrás ni una sola vez. Laura se quedó ahí parada, inmóvil como una estatua en medio del caos del aeropuerto, viéndolo desaparecer entre la multitud de viajeros. Sus manos seguían en los bolsillos. Su respiración era irregular,
Una pareja que pasó cerca después, en sus declaraciones a los investigadores, afirmó que Laura tenía lágrimas en los ojos, pequeñas gotas que brillaban bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. Pero no estaba llorando de tristeza, no con ese tipo de llanto desconsolado que se espera de alguien que se despide de su pareja durante 6 meses. Era algo diferente, algo más complejo, como si supiera algo que nadie más en ese aeropuerto sabía. Como si esas palabras que acababa de pronunciar fueran más que una simple advertencia, como si fueran una sentencia, porque Sergio no solo viajaba por trabajo, no solo iba a México para instalar redes de telecomunicaciones en la Riviera Maya, viajaba para reencontrar algo que nunca debió dejar ir, para cerrar un capítulo que había quedado abierto, para encontrarse con alguien del pasado que nunca realmente salió de su mente. Y Laura lo sabía, desde hacía semanas, quizás meses lo sabía. Nadie imaginó que esa sería la última vez que alguien lo vería con vida en España. Nadie pensó que esa frase se convertiría en una profecía que se cumpliría de la manera más terrible posible. Y nadie sabía que detrás de esa despedida fría había secretos, mentiras, traiciones y decisiones que cambiarían el destino de todos los involucrados. Antes de continuar con esta historia, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto. Dale like al video para que YouTube lo recomiende a más personas y comenta de qué país nos estás viendo. Nos encanta saber dónde están nuestros espectadores. Tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora sí, sigamos con esta historia que te va a dejar sin aliento. Todo había empezado 4 meses antes, julio de 2019. Madrid estaba en pleno verano. Las temperaturas alcanzaban los 38 grados. La ciudad se vaciaba mientras los madrileños escapaban hacia las playas del Mediterráneo. Pero Laura y Sergio se quedaron. Llevaban 3 años juntos, 3 años que en teoría deberían haber sido felices. Vivían en un departamento pequeño de 2 habitaciones en Chamberí, un barrio tranquilo de Madrid, lleno de tiendas vintage y cafeterías con encanto. El departamento estaba en un 3er piso sin ascensor, las paredes pintadas de blanco, muebles de IKEA que ellos mismos habían armado un sábado lluvioso de hace 2 años, entre risas y tornillos perdidos. Fotografías de viajes colgadas en las paredes, Barcelona, Lisboa, París. Ella trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Pasaba sus días frente a una MacBook en la mesa del comedor, diseñando logos para startups y portadas para libros independientes. Tenía talento, sus clientes la adoraban, pero el trabajo freelance significaba horarios irregulares, días de 12 horas seguidos, semanas enteras sin levantarse de la silla. Él era ingeniero en una empresa de telecomunicaciones llamada Ibertel. Salía a las 7 de la mañana con su traje gris y su maletín. Volvía a las 8 de la noche con el mismo traje arrugado y la misma expresión cansada. Era metódico, organizado. Le gustaba la rutina, le gustaba saber qué esperar de cada día. Por fuera todo parecía normal, como cualquier pareja joven de Madrid navegando la vida adulta. Pero por dentro algo se estaba rompiendo. Algo que había empezado como pequeñas grietas y que ahora era un abismo. Las discusiones eran cada vez más frecuentes. No por razones grandes, no por infidelidades descubiertas o problemas económicos graves, sino por todo. Por la comida que uno había olvidado comprar, por el silencio incómodo durante las cenas, por las miradas que significaban más que 1000 palabras, por todo y por nada al mismo tiempo. Sergio llegaba tarde del trabajo y no explicaba por qué. Reuniones, decía. El proyecto se complicó. Laura asentía sin preguntar más, porque en el fondo no quería saber, porque tal vez saber sería peor. Laura pasaba horas en su laptop sin levantar la vista, ni siquiera cuando Sergio llegaba, solo un
Hola, mecánico. Un beso en la mejilla que parecía más costumbre que cariño. Y luego volvía a su pantalla, a sus diseños, a su mundo donde todo tenía sentido y era controlable. Un martes de agosto, uno de esos días sofocantes donde Madrid parece un horno, Sergio llegó del trabajo con una noticia. Eran las 9 de la noche. Laura estaba en el sofá con su laptop, como siempre. Llevaba puestos unos shorts viejos y una camiseta desteñida. El aire acondicionado hacía un ruido molesto en la ventana. «Tengo que hablar contigo sobre algo importante», dijo Sergio, dejando su maletín junto a la puerta. Laura levantó la vista. Por primera vez en semanas realmente lo miró. Había algo en su tono, algo definitivo. «¿Qué pasa?» Sergio se sentó en el sillón frente a ella. No a su lado, frente a ella, como si necesitara distancia para decir lo que iba a decir. Mi empresa me ofreció algo, un contrato temporal en México, 6 meses en Cancún, liderando un proyecto de instalación de redes de fibra óptica en zonas turísticas. Es una oportunidad enorme, buen salario, posibilidad de ascenso cuando vuelva. Laura procesó las palabras. México, 6 meses, Cancún. Todas esas palabras flotaban en su mente sin realmente conectarse. ¿Cuándo? Diciembre, partiría en diciembre. 4 meses. Tenían 4 meses para decidir qué hacer. O más bien, Sergio tenía 4 meses, porque en el fondo ambos sabían que la decisión ya estaba tomada. Creo que deberíamos aceptarlo, dijo Sergio, mirándola directamente a los ojos por primera vez en meses. Laura sintió algo retorcerse en su estómago. Deberíamos, como si fuera una decisión de ambos, como si ella tuviera voz en esto. ¿Deberíamos? ¿O ya lo decidiste tú? Sergio no respondió inmediatamente. Miró hacia la ventana, hacia las luces de los edificios vecinos que se encendían en la noche madrileña, y ese silencio fue la respuesta, más clara que cualquier palabra. Laura cerró su laptop lentamente. «Está bien», dijo con una voz tan neutral que asustaba, «si crees que es lo mejor». «Laura, esto no es sobre nosotros». «No», lo interrumpió ella. «¿De qué se trata entonces?» «Se trata de mi carrera, de mi futuro». «¿Tu futuro? ¿Y qué hay de nuestro futuro?» Sergio suspiró. Ese suspiro cansado de alguien que ya no tiene ganas de pelear. Creo que tal vez necesitamos tiempo para pensar. Ahí estaba. La verdad finalmente dicha en voz alta. Necesitamos tiempo. Esa frase que todas las parejas usan cuando ya saben que el final está cerca, pero no tienen el coraje de admitirlo. Pasaron las semanas de agosto. El calor no cedía, tampoco la tensión entre ellos. Las conversaciones se volvieron escasas, monosílabos. Sí, no, ok. Las cenas eran en silencio absoluto, solo el ruido de los cubiertos contra los platos. Laura empezó a dormir en el sofá, al principio como protesta silenciosa, luego porque simplemente no soportaba compartir la cama con alguien que se sentía como un extraño. Sergio pasaba las noches en su habitación navegando en su teléfono. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad. A veces sonreía. Pequeñas sonrisas que Laura alcanzaba a ver cuando pasaba al baño. Sonrisas que nunca le dedicaba a ella ya. Laura lo notaba. Lo notaba todo, cada cambio sutil, cada mensaje que él borraba rápidamente cuando ella entraba a la habitación, cada llamada que él tomaba en el balcón porque había ruido adentro, pero no decía nada. Porque tal vez no decir nada era más fácil que enfrentar la verdad. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? ¿Era solo la distancia física que se avecinaba lo que los estaba separando? ¿O había algo más profundo, algo más oscuro, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta? En octubre, con las hojas cayendo en los parques de Madrid y el frío comenzando a instalarse en la ciudad, Sergio confirmó su viaje oficialmente.
Partiría el 13 de diciembre. Viernes 13. Un detalle irónico que ninguno mencionó. Laura asintió cuando él se lo dijo. No lloró, no gritó, no pidió explicaciones, solo dijo con una voz extrañamente calmada: Está bien, creo que será bueno para ambos pensar las cosas. Pensar las cosas. Esa frase se convirtió en el mantra de los siguientes meses. Cada vez que había tensión, cada vez que uno pensaba en reclamarle algo al otro, cada vez que se planteaban el futuro: vamos a pensar las cosas mientras estés en México. Pero nadie pensó que pensar las cosas significaría no volverse a ver nunca, que esa despedida fría en el aeropuerto sería la última, que las palabras de Laura serían proféticas de una manera que ni ella misma imaginaba, porque hay decisiones que tomamos pensando que son temporales, pensando que siempre habrá tiempo de arreglar las cosas, de volver, de decir las palabras que quedaron guardadas, pero a veces el tiempo se acaba sin avisar, y las despedidas temporales se convierten en definitivas. El día del viaje llegó más rápido de lo que ambos esperaban. Viernes 13 de diciembre de 2019. Un detalle irónico que después todos los investigadores mencionarían en sus informes. Un día que supuestamente trae mala suerte, y vaya que la trajo. Madrid amaneció con un cielo gris plomizo. Hacía frío, ese tipo de frío húmedo que se mete en los huesos. Laura se despertó temprano en el sofá donde había dormido las últimas semanas. Su cuello estaba adolorido. Había soñado con algo que no lograba recordar, pero la sensación de angustia permanecía pegada a su pecho como una losa. Sergio salió de la habitación a las 10 de la mañana. Su vuelo era a las 5 de la tarde, pero quería llegar con tiempo. Siempre le gustó ser puntual. Obsesivamente puntual. Ya había hecho su maleta la noche anterior. Una maleta grande azul marino y una mochila negra con su laptop y documentos importantes. ¿Quieres que te prepare algo de desayuno?, preguntó Laura desde la cocina, tratando de sonar normal, como si fuera un viernes cualquiera. No, gracias, no tengo hambre. Ella preparó café de todos modos, 2 tazas, como lo habían hecho durante 3 años. Sergio tomó la suya sin decir nada, sin mirarla. Se sentaron en la mesa del comedor. La misma mesa donde habían celebrado cumpleaños, navidades, aniversarios. Ahora se sentía como un territorio enemigo. ¿A qué hora quieres salir?, preguntó Laura, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. A la 1. Así llegamos con tiempo. Ok, pido un taxi entonces. No hace falta que me acompañes, dijo Sergio sin levantar la vista de su taza de café. Puedo ir solo. Laura sintió algo retorcerse dentro de ella. Rabia, tristeza, indignación. Todo mezclado en un cóctel tóxico de emociones. Necesito acompañarte, dijo con firmeza. Necesito cerrar esto bien. Sergio finalmente la miró. Había algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente cansancio de toda esta situación? Como quieras. A la 1 en punto, el taxi llegó. Un Toyota Prius negro conducido por un hombre de unos 50 años con barba gris. Sergio bajó las maletas por las escaleras. Laura lo seguía en silencio. El conductor las metió en el maletero sin hacer preguntas. Había aprendido a leer a las parejas, y esta pareja claramente no estaba bien. El viaje al aeropuerto duró 45 minutos. 45 minutos de tensión pura. Sergio miraba por la ventana. Los edificios de Madrid pasaban rápidamente. La M30, el barrio de Barajas. Las señales del aeropuerto cada vez más cerca. Laura jugaba con su teléfono. Abría Instagram, lo cerraba. Abría WhatsApp, no tenía nuevos mensajes. Volvía a Instagram. Era un loop ansioso. Una manera de no pensar, de no sentir. El taxista intentó romper el hielo. ¿Viaje de trabajo o placer?, preguntó mirándolos por el retrovisor. Trabajo, respondió Sergio secamente. Ah, qué bien. ¿A dónde?
México. ¡Qué envidia! Yo siempre quise conocer Cancún, las playas, el clima. Nadie respondió. El taxista captó el mensaje y el resto del viaje transcurrió en silencio. Solo la radio de fondo con noticias del tráfico y el clima. Cuando llegaron a la Terminal 1, Sergio bajó primero. Abrió la puerta con prisa, como si quisiera escapar de esa burbuja incómoda lo más rápido posible. Laura pagó el taxi, 47 euros. Dejó 50 y le dijo al conductor que se quedara con el cambio. Se encontraron frente a las puertas automáticas del aeropuerto. El bullicio era ensordecedor. Gente por todos lados, familias con niños pequeños corriendo, turistas arrastrando maletas gigantes, anuncios por los altavoces en español e inglés. Pero ellos estaban en una burbuja de silencio, como si el mundo alrededor hubiera desaparecido, como si solo existieran ellos dos y ese momento incómodo. ¿Cuándo vuelves?, preguntó Laura. Necesitaba escucharlo de nuevo. Necesitaba saber que habría un después. Junio, si todo va bien. El contrato es por 6 meses. ¿Y si no va bien? Sergio la miró. Realmente la miró por primera vez en ese día. Sus ojos tenían algo extraño. Una mezcla de emociones que Laura no podía descifrar completamente. Miedo, culpa, anticipación, excitación por lo que vendría. Entonces nos lo diremos cuando llegue el momento, respondió con una ambigüedad que lo decía todo y nada al mismo tiempo. Laura asintió. Sintió que las lágrimas empezaban a formarse, pero se obligó a contenerlas. No aquí, no ahora. No le daría esa satisfacción. Se acercó para abrazarlo, para darle ese abrazo de despedida que se suponía debían darse las parejas. Pero fue un abrazo mecánico, robótico, como cumplir con un protocolo social más que un gesto de amor. Sus brazos rodearon el cuerpo de Sergio, pero no había calidez. No había esa conexión que solían tener. Sergio correspondió, pero sus brazos estaban rígidos, tensos, como si estuviera abrazando a una desconocida. El abrazo duró tal vez 5 segundos, tal vez menos. Cuando se separaron, había un espacio físico entre ellos que parecía imposible de cruzar. Y entonces Laura dijo esas palabras que después resonarían en todas las investigaciones, que serían analizadas por psicólogos, detectives y periodistas, que se convertirían en el título de documentales y artículos de periódico. Cuando vuelvas, ya nada será igual. Las palabras salieron con una calma escalofriante, no con rabia, no con tristeza, sino con una certeza absoluta, como si fueran un hecho, como si Laura pudiera ver el futuro. Sergio no preguntó qué significaba, no pidió aclaraciones. No dijo ¿a qué te refieres? O podemos arreglarlo. Simplemente asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, como si él también lo supiera, como si ambos estuvieran participando en una obra de teatro donde ya conocían el final. Tomó su mochila negra, la ajustó sobre su hombro y se fue caminando hacia la puerta de embarque sin mirar atrás ni una sola vez, sin ese último vistazo que se dan las parejas cuando se separan, sin esa media sonrisa tranquilizadora. Nada. Laura se quedó ahí parada, inmóvil como una estatua en medio del caos del aeropuerto. Sus manos volvieron a los bolsillos de su abrigo gris, viéndolo desaparecer entre la multitud de viajeros. Primero podía ver claramente su cabeza, luego solo fragmentos, una manga de su chaqueta, su mochila, hasta que finalmente desapareció por completo. Una pareja mayor que esperaba en la fila de documentación cercana observó toda la escena. Después, en sus declaraciones a la policía, el hombre, un jubilado de 67 años llamado Enrique, diría: «Vi a esa chica llorar, pero no era un llanto normal. Tenía lágrimas en los ojos, sí, pero su cara era de otra cosa, de rabia, de determinación, como si supiera algo que nadie más sabía.
Su esposa, Pilar, agregaría: le dije a Enrique cuando volvíamos a casa, esa pareja no vuelve a verse. Y tenía razón, pero nunca imaginé que sería de esta manera. Un empleado de Iberia que pasaba cerca con su maleta de mano también recordaría el momento. Trabajo en el aeropuerto desde hace 15 años. He visto miles de despedidas, felices, tristes, dramáticas, pero esa fue diferente. Había algo definitivo en ella, como un final sin vuelta atrás. Laura permaneció ahí parada durante casi 10 minutos después de que Sergio desapareciera. La gente pasaba a su alrededor. Algunos la miraban con curiosidad, otros ni la notaban. Finalmente, respiró hondo, se limpió discretamente las lágrimas que habían logrado escapar y caminó hacia la salida. Tomó el metro de vuelta al departamento. Línea 8 hasta Nuevos Ministerios. Luego transbordó a la línea 10 hasta Alonso Martínez. Y finalmente, una caminata de 10 minutos hasta Chamberí. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera cargando algo invisible pero enorme. Cuando llegó al departamento vacío, se quedó parada en la puerta por un momento. El silencio era abrumador. Antes el silencio era incómodo porque Sergio estaba ahí sin hablar. Ahora el silencio era absoluto, total. El tipo de silencio que te recuerda que estás completamente sola. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde había dormido las últimas semanas. Abrió su laptop y comenzó a hacer algo que cambiaría todo, algo que pondría en marcha una serie de eventos que nadie podría detener. Buscó en Google: detective privado en México. Investigador privado Cancún. ¿Cómo contratar detective en el extranjero? Porque Laura sabía algo que no le había dicho a Sergio, algo que había descubierto hacía semanas revisando su teléfono mientras él dormía. Sabía que Sergio no iba solo por trabajo, sabía que había alguien más, y estaba decidida a descubrir quién era. Sergio llegó al Aeropuerto Internacional de Cancún el sábado 14 de diciembre a las 11 de la noche, hora local. El vuelo había sido largo, 11 horas con escala en la Ciudad de México. Estaba cansado, adolorido, pero también había algo diferente en él, una sensación de liberación, como si hubiera dejado atrás no solo a Laura, sino todo el peso de una relación que se había vuelto insoportable. El calor caribeño lo golpeó apenas salió del aeropuerto. A pesar de ser casi medianoche, la temperatura era de 26 grados. Humedad altísima. El aire espeso, tan diferente del frío seco de Madrid que había dejado atrás hacía horas. Tomó un taxi hacia su departamento amueblado en la zona hotelera. La empresa había arreglado todo. Un lugar modesto pero funcional en un edificio de 4 pisos llamado Residencias del Mar. Vista parcial al Caribe desde el balcón. Un dormitorio, cocina equipada con lo básico, aire acondicionado, internet de alta velocidad. El taxista, un hombre alegre de unos 40 años, intentó conversar en el camino. ¿Primera vez en Cancún? Sí. Va a ver que esto es el paraíso, amigo. Playas hermosas, gente amable, comida deliciosa. ¿Viene de vacaciones? Trabajo. Voy a estar 6 meses. Ah, perfecto. Tiempo suficiente para conocer bien. ¿De dónde viene? España. Madrid. ¡Qué padre! Siempre quise conocer España. Madrid, Barcelona. La conversación continuó así. Sergio respondía con monosílabos, pero el taxista no se desanimaba. Le dio recomendaciones de restaurantes, playas, lugares para visitar. Sergio asentía sin prestar mucha atención. Su mente estaba en otro lado. Cuando llegó al departamento, eran casi las 12:30 am. El edificio era simple, pintura blanca descascarada, un pequeño jardín con palmeras al frente. Un portero nocturno lo recibió y le dio las llaves. El departamento estaba en el segundo piso.
Sergio subió las escaleras arrastrando su maleta. Abrió la puerta, encendió la luz, y ahí estaba, su hogar temporal para los próximos 6 meses. Era básico, pero limpio. Piso de azulejo blanco. Sofá beige. Mesa de comedor pequeña. La cocina tenía una estufa de 2 hornillas, un refrigerador pequeño y un microondas. El dormitorio tenía una cama matrimonial con sábanas blancas y un armario de madera. Dejó su maleta sin desempacar. Estaba demasiado cansado. Se tiró en la cama vestido. Tomó su teléfono. Eran las 6:30 AM en Madrid. Laura probablemente estaba despertando, o tal vez nunca durmió. Escribió un mensaje. Llegué bien. Hace calor. El depa está ok. Enviar. Las 2 palomitas azules aparecieron inmediatamente. Ella estaba despierta. Vio el mensaje, pero no respondió de inmediato. Sergio se quedó mirando la pantalla, esperando. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Finalmente, la respuesta llegó. Me alegro, cuídate. Eso fue todo. 3 palabras, sin emojis, sin preguntas sobre el vuelo, sin te extraño o escríbeme cuando puedas. Solo confirmación de recepción, fría, distante, como todo entre ellos últimamente. Sergio dejó el teléfono sobre la mesita de noche, cerró los ojos, y por primera vez en meses durmió profundamente, sin culpa, sin tensión, sin la sensación de estar compartiendo espacio con alguien que ya no lo quería. Los primeros días fueron de adaptación. El domingo descansó, exploró los alrededores del departamento. Había un supermercado Chedraui a 2 cuadras, un Oxxo en la esquina, varios restaurantes pequeños. Todo estaba cerca, todo era accesible. El lunes comenzó su trabajo. Las oficinas de la empresa estaban en el centro de Cancún, lejos de la zona hotelera. Un edificio moderno de 3 pisos con fachada de vidrio, aire acondicionado potente, oficinas con cubículos blancos y plantas artificiales. El proyecto era complejo. Instalar una red de fibra óptica en varios hoteles y resorts de la Riviera Maya. Requería coordinación con autoridades locales, proveedores mexicanos y un equipo técnico de 6 personas. Sergio era el líder del proyecto. Su responsabilidad era asegurarse de que todo se completara a tiempo y dentro del presupuesto. Sus compañeros lo recibieron bien. El equipo era mixto. 2 ingenieros mexicanos, Roberto y Damián. Una colombiana llamada Gabriela, que llevaba 3 años viviendo en México, y otro español, Álvaro, que había llegado 5 años atrás por amor y nunca se fue. «Te va a encantar esto», le dijo Álvaro el primer día mientras comían tacos en un lugar cerca de la oficina. «México tiene algo que te atrapa. La gente, la comida, el clima. Vine pensando que sería temporal y mira, aquí sigo». Salían a comer juntos casi todos los días. Había una rutina fácil entre ellos, bromas sobre fútbol, discusiones técnicas sobre el proyecto, comentarios sobre la vida en Cancún. Sergio parecía integrarse bien, sonreía, participaba en las conversaciones, pero algo no encajaba del todo. Roberto, uno de los ingenieros mexicanos, lo notó desde el principio. Después le diría a los investigadores: Sergio era buen compañero, pero siempre parecía distante, como si estuviera con nosotros, pero pensando en otra cosa, en otro lugar o en otra persona. Durante esas primeras semanas, Sergio mantenía contacto regular con Laura. Mensajes cada 2 o 3 días, breves, informativos, sin emoción real, como reportes de trabajo más que conversaciones entre una pareja. «¿Cómo va todo?», preguntaba Laura. «Bien, mucho trabajo. El clima es sofocante. La humedad es increíble. ¿Has salido a conocer?». «Poco, estoy cansado cuando termino». Pero eso no era del todo cierto, porque Sergio sí estaba saliendo. Solo que no era para conocer playas turísticas o zonas arqueológicas.
Estaba saliendo para ver a alguien que había estado esperándolo, alguien que nunca realmente salió de su vida a pesar de los 3 años de silencio. Su nombre era Valeria Reyes. Bueno, ese era el nombre que usaba ahora. Su nombre real era Valeria Ochoa. Pero eso Sergio lo descubriría después, cuando ya fuera demasiado tarde. Cada noche, después de volver del trabajo, Sergio se duchaba, se cambiaba de ropa y tomaba su teléfono. Se sentaba en el balcón de su departamento con una cerveza Corona y escribía. Escribía mensajes largos, detallados, honestos, del tipo que nunca le enviaba a Laura, del tipo que revelaban lo que realmente sentía, y Valeria respondía, siempre, a cualquier hora, con la misma intensidad, con la misma honestidad. Porque lo que nadie sabía, lo que Laura apenas sospechaba, era que Sergio no había venido a México solo por trabajo. Había venido por algo más, por alguien más, por una historia que había quedado inconclusa 3 años atrás y que ahora tenía la oportunidad de terminar, o de empezar de nuevo. La verdad era mucho más complicada de lo que nadie imaginaba, y todo había comenzado 3 años atrás, en 2016, cuando Sergio todavía era soltero y la vida parecía llena de posibilidades infinitas. Valeria Reyes había llegado a Madrid en agosto de 2016 con 3 amigas, viaje de chicas, 2 semanas recorriendo Europa. Madrid era su primera parada. Después irían a Barcelona, París y Ámsterdam. Tenían 26 años, ganas de aventura y presupuesto ajustado de mochileras. Se hospedaban en un hostal barato en Lavapiés. Compartían una habitación de 4 camas, con literas de metal y baño compartido. No era lujoso, pero era suficiente. La mayor parte del tiempo estaban afuera de todos modos. Explorando, caminando, tomando fotos. Fue en un bar de Malasaña donde Valeria conoció a Sergio, un viernes por la noche. El bar se llamaba La Vía Láctea, un lugar clásico con paredes llenas de graffiti y música indie sonando desde parlantes viejos. Valeria estaba en la barra pidiendo cervezas para ella y sus amigas cuando chocó accidentalmente con alguien. Cerveza derramada, disculpas, risas. Lo siento muchísimo, dijo ella en español con su acento mexicano clarísimo. No te preocupes, respondió Sergio. Estas cosas pasan. Se miraron y hubo algo. Esa chispa inexplicable que a veces ocurre entre 2 personas. Valeria tenía cabello negro largo, ojos cafés enormes, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Llevaba un vestido floreado y botas. Sergio tenía 28 años entonces, cabello corto, camisa a cuadros, jeans. Trabajaba en la misma empresa de telecomunicaciones, pero en un puesto más bajo. Vivía solo en un departamento de un dormitorio en Tetuán. Salía con amigos los fines de semana. Tenía citas ocasionales, pero nada serio. ¿De dónde eres?, preguntó Sergio notando el acento. México, Cancún. ¿Se nota mucho? Un poco, sonrió. Pero me gusta. Pasaron esa noche hablando, primero en la barra, luego en una mesa apartada cuando se dieron cuenta de que no querían gritar por encima de la música. Las amigas de Valeria la dejaron ir. Intercambiaron miradas cómplices y se fueron a bailar a otro lado del bar. Hablaron de todo. De México y España, de diferencias culturales, de películas favoritas, de música, de sueños. Sergio le contó sobre su trabajo en telecomunicaciones, sobre cómo quería viajar más, pero nunca encontraba tiempo, sobre cómo Madrid era genial, pero a veces se sentía atrapado en la rutina. Valeria le contó sobre su trabajo en un hotel de Playa del Carmen, sobre cómo administraba reservaciones y eventos, sobre cómo siempre había soñado con viajar por Europa, sobre cómo este viaje era algo que había ahorrado durante 2 años para poder hacer. La química fue instantánea, natural, como si se conocieran de antes, como si fueran viejos amigos reencontrándose.
Cuando el bar cerró a las 3 de la mañana, siguieron caminando por las calles vacías de Madrid. Era verano, hacía calor incluso de madrugada. Llegaron hasta el Retiro, se sentaron en un banco cerca del estanque y siguieron hablando hasta que el sol comenzó a salir. «Tengo que volver al hostal», dijo Valeria finalmente. «Mis amigas van a pensar que me secuestraron». «¿Te puedo volver a ver?», preguntó Sergio. Valeria sonrió. «Me encantaría». Pasaron juntos casi todas las 2 semanas que Valeria estuvo en Madrid. Sus amigas terminaron viajando a Barcelona sin ella. «Nos vemos en París», le dijeron con sonrisas pícaras. Ellas entendían. Sabían que Valeria había encontrado algo especial. Sergio y Valeria recorrieron Madrid como solo lo hacen las personas enamoradas. Caminatas largas por el Retiro, cenas en restaurantes baratos de lavapiés, noches hablando en el departamento de Sergio hasta el amanecer, risas, besos, esa intensidad de las relaciones nuevas donde cada momento parece perfecto. «Nunca había sentido algo así», le dijo Valeria una noche mientras estaban acostados en la cama de Sergio, con las sábanas enredadas y la ventana abierta, dejando entrar la brisa nocturna. «Yo tampoco», admitió Sergio acariciando su cabello, «pero las 2 semanas pasaron volando, como siempre pasan los momentos felices, y llegó el día en que Valeria tenía que partir. Su vuelo de regreso a México salía desde París. Tenía que reunirse con sus amigas. La despedida en la estación de Atocha fue desgarradora. Lágrimas reales, abrazos largos, promesas. «Esto no se termina aquí», dijo Sergio. «Vamos a encontrar la manera». «Lo sé», respondió Valeria. «Esto es real, ambos lo sentimos». Durante los siguientes 6 meses mantuvieron la relación a distancia, mensajes diarios. Buenos días desde Madrid, buenas noches desde Cancún, videollamadas cada fin de semana, horas hablando sobre cómo había sido su día, sobre planes futuros, sobre cuándo podrían verse de nuevo. Planeaban que Sergio visitaría México en diciembre, o que Valeria regresaría a Madrid en la primavera. Hacían planes, soñaban, se enviaban fotos. Se mantenían presentes en la vida del otro a pesar de los 9.000 kilómetros de distancia. Pero entonces algo cambió. En febrero de 2017, Sergio conoció a Laura. Fue en un evento de networking para profesionales de tecnología. Laura estaba ahí porque estaba diseñando el logo para una startup. Sergio porque su empresa era patrocinadora. Se conocieron en la barra de bebidas. Empezaron a hablar. Intercambiaron números. Al principio solo era amistad. Cafés ocasionales. Conversaciones sobre trabajo. Pero Laura era encantadora, inteligente, estaba ahí, física. No era una voz en una videollamada o mensajes en una pantalla. Era real, tangible, disponible. Las conversaciones con Valeria comenzaron a espaciarse. Ya no eran diarias, sino cada 2 días. Luego, cada 3. Las videollamadas se cancelaban. «Lo siento. Surgió algo en el trabajo. Estoy muy cansado hoy. Mañana te llamo, lo prometo». Valeria notó el cambio. Por supuesto que lo notó. «¿Está todo bien?», preguntaba. «Siento que estás distante». «Todo está bien, solo estoy estresado con el trabajo», mentía Sergio. En abril, Sergio y Laura comenzaron a salir formalmente. Cenas, cine, paseos, y Sergio simplemente dejó de responder a Valeria. Los mensajes de ella seguían llegando. «Sergio, ¿estás ahí? ¿Pasó algo? Por favor, al menos dime que estás bien». Pero él no respondía. Era cobardía pura. No tenía el coraje de decirle la verdad, de admitir que había conocido a alguien más. Que la distancia era demasiado difícil, que lo sentía, pero ya no podía seguir con esto. Simplemente desapareció.
ghosting, como le dicen ahora, como si 3 meses de relación intensa no hubieran significado nada, como si Valeria no mereciera una explicación. Valeria envió mensajes durante semanas, luego meses, intentó llamar. Los mensajes se entregaban pero nunca se leían. Las llamadas sonaban pero nadie contestaba. Finalmente entendió el mensaje. Lloró durante días. Sus amigas la consolaron. No te merecía. Vas a encontrar a alguien mejor. Y la vida siguió. Como siempre sigue. Valeria se concentró en su trabajo. Salió con otras personas. Trató de olvidar a ese español que le había roto el corazón sin siquiera tener la decencia de decírselo a la cara, pero nunca lo olvidó completamente, porque los primeros amores, los que te tocan profundamente, nunca se olvidan del todo. Se quedan ahí, en algún rincón del corazón, esperando. Y 3 años después, en octubre de 2019, Valeria recibió un mensaje que haría que todo ese dolor reprimido volviera a la superficie. Era de Sergio. Después de 3 años de silencio absoluto, un mensaje simple, pero cargado de significado. Hola Valeria. Sé que no tengo derecho a escribirte después de cómo terminaron las cosas, pero voy a estar en México por trabajo, en Cancún, 6 meses, y me gustaría verte. Necesito hablar contigo. Necesito explicarte. Necesito cerrar esto bien o... No Solo sé. Necesito verte. Valeria leyó el mensaje 5 veces. Su corazón latía rápido, rabia, confusión y algo más. Algo que no quería admitir. Curiosidad, tal vez incluso esperanza. Lo dejó en visto durante 2 días, debatiendo consigo misma. Sus amigas le decían que lo bloqueara. No merece tu tiempo. Ya te hizo sufrir una vez, pero finalmente respondió. Porque necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué. Necesitaba cerrarlo. ¿Cuándo llegas? Y así comenzó algo que ninguno de los dos podría detener. Algo que terminaría en tragedia. Algo que cambiaría la vida de todos los involucrados para siempre. Durante las primeras semanas de diciembre, mientras Sergio se instalaba en Cancún, él y Valeria se escribían constantemente. Mensajes que empezaron siendo formales y distantes y que poco a poco se volvieron más íntimos, más honestos, más peligrosos. ¿Por qué desapareciste? Se preguntó Valeria finalmente, cuando ya llevaban una semana escribiéndose. Sergio tardó 1 hora en responder. Escribió y borró el mensaje varias veces. Finalmente, porque fui un cobarde, porque conocí a alguien en Madrid y no tuve el valor de decírtelo, porque la distancia me asustaba y tomé la salida fácil, y lo lamento. He lamentado durante 3 años cómo manejé eso. ¿Cómo te traté? Valeria lloró al leer eso, no de tristeza, sino de rabia, de frustración, porque esas palabras llegaban 3 años tarde. ¿Por qué ahora?, escribió. ¿Por qué después de todo este tiempo decides que quieres hablar? Porque nunca te olvidé, porque creo que cometí un error, porque mi relación aquí está rota, y me di cuenta de que tal vez dejé ir a la persona correcta. Y ahí estaba, la verdad saliendo finalmente a la luz. Sergio estaba con Laura, pero quería estar con Valeria, o al menos quería saber qué hubiera pasado si no hubiera huido 3 años atrás. «Tienes pareja en España», le recordó Valeria. «Ella sabe que me estás escribiendo». «No». «¿Y qué esperas que pase aquí, Sergio? Que nos veamos como amigos, que retomemos donde lo dejamos como si nada hubiera pasado». «No lo sé, solo sé que necesito verte». El 2 de enero de 2020 se vieron por primera vez en 3 años. Quedaron en un restaurante pequeño, en el centro de Playa del Carmen llamado La Perla del Caribe. Un lugar modesto con mesas de madera y ventiladores de techo. Vista al mar, música suave de fondo. Valeria llegó primero, a las 7:30. La cita era a las 8. Estaba nerviosa. Se había arreglado más de lo normal.
vestido azul claro que le llegaba a las rodillas, cabello suelto con ondas que había tardado 40 minutos en hacer, maquillaje sutil, perfume, quería verse bien. No podía evitarlo. Sergio llegó 10 minutos tarde. El tráfico había sido peor de lo esperado. Cuando entró al restaurante y la vio sentada en una mesa junto a la ventana, se detuvo. Literalmente se detuvo en medio del restaurante. Seguía siendo igual de hermosa, tal vez más. El tiempo le había sentado bien. Estaba ahí, real. Ya no una cara en una pantalla o una voz en el teléfono. Estaba ahí. Valeria lo vio y sintió su estómago dar un vuelco. 3 años sin verlo, pero seguía causándole ese efecto. Maldita sea. Se acercó a la mesa. «Hola», dijo, porque no sabía qué más decir. «Hola», respondió ella. Se miraron por un momento. Un momento incómodo y cargado de todo lo no dicho. Entonces, instintivamente, se pararon y se abrazaron. Y ese abrazo duró más de lo apropiado para dos viejos conocidos. Duró lo suficiente para que ambos sintieran que algo seguía ahí. Algo que 3 años y 9.000 kilómetros no habían logrado borrar completamente. Cuando se separaron y se sentaron, había una tensión eléctrica en el aire. «Te ves bien», dijo Sergio. «Tú también». Ordenaron comida, ceviche para compartir, pescado a la parrilla, cervezas, pero apenas probaron bocado. Estaban demasiado ocupados hablando, mirándose, recordando. Sergio se disculpó formalmente. Le explicó todo. Cómo conoció a Laura. Cómo la distancia con Valeria se sentía imposible. Cómo fue un cobarde que no tuvo el valor de enfrentar la situación como un adulto. Valeria escuchó y luego compartió su lado. Cómo lloró durante meses, cómo lo odió, cómo eventualmente siguió adelante, pero nunca completamente. «¿Sigues con ella?», preguntó Valeria. Sergio «¿Con Laura?». dudó. «Técnicamente sí, pero es complicado». «¿Complicado cómo?». «Estamos juntos, pero no realmente. Dormimos en habitaciones separadas. Apenas hablamos. Vine aquí en parte para tener espacio, para pensar». «¿Y has pensado?». «Sí. He pensado que cometí un error enorme, contigo, con nosotros». Valeria sintió lágrimas formándose, pero se negó a dejarlas salir. «No aquí, no ahora». «No puedes decir eso, Sergio. No después de 3 años. No cuando tienes pareja en España. No es justo». «Lo sé, tienes razón. No es justo, pero es la verdad». La cena se extendió durante 3 horas. Hablaron, recordaron, rieron incluso. Esos momentos de Madrid, las caminatas por el Retiro, las noches sin dormir hablando de todo y nada. Cuando salieron del restaurante ya eran pasadas las 11 de la noche. Caminaron por la playa, descalzos, con la arena fría bajo los pies, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, la luna casi llena reflejándose en el agua. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valeria deteniéndose y mirándolo. «No lo sé», admitió Sergio. «Yo tampoco». Se miraron, y entonces Sergio hizo algo que no debió hacer. Se acercó y la besó. Un beso suave, tentativo, que Valeria correspondió casi por instinto, casi como si los 3 años no hubieran existido. Cuando se separaron, ambos sabían que acababan de cruzar una línea que cambiaría todo. «Esto está mal», dijo Valeria. «Lo sé». «Tienes pareja». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?». «Porque no pude evitarlo. Porque es lo que he querido hacer desde que te vi de nuevo». Valeria respiró hondo. «Necesito tiempo. Necesito pensar. Esto es demasiado. Lo entiendo». Se despidieron ahí, en la playa. Otro abrazo largo, promesa de escribirse, de verse de nuevo, pero sin definir nada, sin tomar decisiones, solo dejando que las cosas fluyeran. Y durante enero eso hicieron. Se veían 2 o 3 veces por semana, cenas, paseos,
Conversaciones largas. Cada vez se volvía más difícil mantener distancia emocional. Cada vez las fronteras se volvían más borrosas. Mientras tanto, en Madrid, Laura sospechaba, porque una mujer siempre sabe, siempre nota los cambios sutiles, y estaba a punto de hacer algo que pondría en marcha eventos que ninguno de ellos podría controlar.